Muchas gracias por venir y atender a nuestras convocatorias como siempre. Es un placer contar con vosotros. Y el motivo de convocaros esta tarde pues era que queríamos profundizar y puntualizar algunos aspectos del Pleno que sí que nos gustaría, pues fuera de él y sin tiempo de réplica y cortes, pues poder un poco profundizar en ellos. En el pasado Pleno, como sabéis, uno de los puntos que estuvimos hablando fue la votación y la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de terrenos del Instituto Bernardo Balbuena. Una de las cosas, independientemente que es verdad que hubo unanimidad a la hora de votar, nosotros votamos a favor de la cesión porque creemos que debe haber una corresponsabilidad, una cooperación entre administraciones, en este caso, para la construcción y mejora, en este caso, de instalaciones del instituto, pero no estamos de acuerdo en qué se va a instalar en el instituto. Y por eso hacíamos un repaso a la hemeroteca, que volvemos a hacer, en la que recordamos cómo en el 2016 Felpeto, el consejero de Educación, ya anunció y desarrolló lo que sería el plan de inversiones educativas, un plan de inversiones educativas cuyos objetivos eran pues, mejorar y adaptar los edificios escolares. En este plan de inversiones educativas, una de las cosas era como si fuera la joya de la corona, que se comprometían a eliminar todas las aulas prefabricadas y sistemas modulares que se habían implantado y que habían crecido como setas, por desgracia, por decirlo de alguna forma, en los centros educativos de nuestra región. Y dentro de esos centros educativos pues estaba el Instituto Bernardo Balbuena, que como sabemos todos lleva tiempo con aulas prefabricadas, donde los profesores y alumnos se quejan porque no son los edificios adecuados, donde los alumnos están en clase, se mueven, no se encuentran a gusto y no es un sitio, una infraestructura adecuada. Ese mismo mes, de septiembre del 2016, Felpeto vino a Valdepeñas y estuvo presente en el Consejo Escolar Municipal de Valdepeñas, donde a toda la comunidad educativa volvió a decir, entre otras, que uno de sus objetivos era esta eliminación de estos sistemas modulares y aulas prefabricadas. Como sabéis, en la aprobación de los presupuestos prorrogados de la Junta de Comunidades hay una partida de 300.000 euros para la ampliación, en este caso, del Instituto Bernardo Balbuena. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que esta ampliación significa la implantación de 3 módulos definitivos. Entonces, consideramos desde el Grupo Municipal que los sistemas modulares pueden estar muy bien pues, para un comercio, para instalar un centro comercial, pero no para unas aulas donde los alumnos y los profesores necesitan una estabilidad, necesitan un ambiente físico adecuado que favorezca el aprendizaje, el movimiento y no estar fijados, porque no entendemos la educación como algo que tenemos que estar estancos sin poder movernos. Entonces, en este sentido, las obras efímeras nos sirven para este caso y nos sirven para beneficio de la educación de calidad. En este sentido, queremos recordar y queremos denunciar que, como en el 2018, por ejemplo, igual que se hicieron infraestructuras en Valdepeñas, dentro de lo que serían los planes de inversiones, se arregló la cubierta de Jesús Castillo, se hizo una obra para la reforma de la nave de FP, pero hay muchas cosas pendientes que llevan mucho tiempo la comunidad educativa demandando, no solamente como es el caso del Bernardo Balbuena, que estamos diciendo, que fue lo que hablamos la otra vez, sino que nos podemos recuperar, a repasar y a recordar cómo las placas del gimnasio del Colegio Luis Palacios siguen en mal estado y pueden ocasionar un disgusto y un peligro para los alumnos del colegio. Igual que las placas de gimnasio Luis Palacio, la instalación eléctrica, que es una demanda continua de este centro, tanto de toda la comunidad educativa, al respecto para su mejora por el peligro que puede suponer, o la puerta del gimnasio o los propios columpios de este colegio. O también podemos recordar cómo se ha demandado la nueva entrada de acceso al Instituto Francisco Nieva para que la entrada de los alumnos no sea la misma de la entrada de los coches que entran al instituto. Y si ya son demandas que llevan haciendo mucho tiempo y no obtienen respuesta ni de la consejería ni de la concejalía de educación, que no hace o no se gestiona como se tiene que hacer. En ese sentido, pues nosotros estamos vamos a estar pendientes, vamos a estar vigilantes, porque entendemos que esto es parte de la educación pública y una educación pública de calidad.
Entendemos que las infraestructuras son parte de ello, como entendemos el personal. Nos hacemos eco de la última denuncia del Estado, en el cual se recuerda que hay 3 plazas de personal de limpieza que no están cubiertas en Valdepeñas, son 3 plazas que son de las escuelas infantiles de Valdepeñas. Pues esas 3 plazas que nos están cubriendo no entendemos por qué no se cubren. Entonces, pedimos que realmente se luche y se potencie la educación pública, que esta es una forma de creer en ella, igual que cumplir promesas como la disminución de ratios, que no se ha cumplido, como la reducción de horas lectivas a profesorado, que no se ha cumplido, como los contratos interinos en verano, o otra serie de promesas que en este sentido no están siendo desarrolladas y que están afectando a lo que es la educación pública. Entonces, en este sentido, pues queríamos hacer un hincapié en este punto y que, bueno, que aunque la respuesta del alcalde en el pleno fue que lo que se estaba hablando era la cesión, sabemos que lo que se habla es la cesión. Lo que no estamos de acuerdo es que se instalen 3 módulos, como acabamos de decir, porque no es la forma más adecuada de dar clase ni el sistema más adecuado, en ese sentido. Por otra parte, pues Gregorio, quería también comentaros. Sí, bueno, la idea es, dentro de las ruedas de prensa estas habituales que hacemos posteriores al pleno, pues comentar algunas de las cuestiones. Y junto a lo que fue nuestro voto afirmativo para la cesión de terreno, pero crítico con que se desarrolle 3 módulos, lo que entendemos deberían ser un edificio estable y en condiciones, pues también dejar claro y hacer pública nuestra defensa de la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Y hacerlo sin ningún tipo de ambajes, ¿no? Dejando meridianamente clara cuál es nuestra posición, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo con la subida del salario mínimo interprofesional. Incluso nos hubiera gustado que esta subida fuera mayor, pero eso tiene que ver con la correlación de fuerzas que existen en el Congreso de los Diputados y donde no hay una mayoría absoluta suficiente que pudiera haber llegado a una subida mayor. La subida del salario mínimo de 850 a 900 para nosotros, y así lo entendemos y lo entienden los expertos, va a tener beneficios directos en la mejora de la economía. Primero, la más cercana, que es la particular de los trabajadores. Pero luego va a traer un incremento, ya se ha calculado, un incremento de las cotizaciones de la Seguridad Social de hasta 2 millones de euros en el próximo año. Con lo cual, pues todo el tema de Seguridad Social o el tema de pensiones también se verá beneficiado. Pasado por una posible, y así lo dicen los datos, creación global de empleo. Y digo porque así lo dicen los datos, porque atendiendo a los años en los que ha habido subida del SMI, así se ha visibilizado. En los años 2004-2005, cuando se pasó de los 460 a los 600 en varias fases, o del 2017 al 2018, cuando se llegó a los 850, los datos en aquellos años de la evolución del empleo fue positiva, ¿no? Y donde, pese a lo que se dice, al mal augurio que algunos plantean, la creación de empleo no solo se resintió, sino que se aceleró. Porque el poder adquisitivo de los trabajadores crece, hay mayor posibilidad de demanda, de consumo, y eso genera mayor puesto de trabajo y genera que la economía vaya mejor, ¿no? Por lo tanto, señalar eso, que nosotros estamos totalmente de acuerdo, que es una medida que veníamos reclamando desde Izquierda Unida desde los últimos años y que entendemos y creemos que ya se hacía improrrogable, ¿no? Teniendo en cuenta pues la realidad actual, ¿no? de salarios muy reducidos, de empleos precarios, ¿no? Y que pese a ese crecimiento económico de que se nos está hablando de la macroeconomía, pues ese crecimiento no estaba llegando de verdad a lo que son los trabajadores, ¿no? Y bueno, y así atendemos y vemos indicadores que nos hablan del 14% de trabajadores pobres o en situación de riesgo de pobreza. O sea, antes
generaciones pasadas, tener un trabajo ya significaba directamente no ser pobre, tener una vida más o menos digna. Hoy en día, el hecho de tener un trabajo no asegura salir de los márgenes de la pobreza por el tipo de contratos o de salarios. Por lo tanto, que el salario mínimo interprofesional, del que a partir de ahí van a emanarse los diferentes salarios y convenios, pues que haya subido nos parece importante. Y luego otro dato que también queríamos señalar, casi el 70% de las personas que cobran el salario mínimo interprofesional, o sea, el dato es sangrante, de 100 personas que cobran el salario mínimo interprofesional, 70 son mujeres. Con lo tal, cuando estamos hablando de eso de la brecha de género, ¿no?, vemos de dónde parte. O sea, ahora mismo las personas que menos están cobrando en este país son las mujeres. Por lo tanto, si subimos el salario mínimo interprofesional, estamos subiendo ese salario, y una de las circunstancias inmediatas es ir acabando con esa brecha salarial. Por lo tanto, nosotros creemos que los hechos tienen que venir acompañados de las palabras, y cuando decimos que queremos acabar con la brecha salarial, pues este tipo de medidas son positivas. Por lo tanto, nosotros decimos sí a la subida del salario mínimo interprofesional. Y lo decíamos porque en el pasado pleno no nos quedó claro si la moción presentada vía urgencia y retirada por el Partido Popular, y no fue ni debatida ni mucho menos votada en sentido otro, fue retirada, si el PP de Valdepeñas, y esa sería la pregunta, está a favor o no de la subida del salario mínimo interprofesional a los 900 euros. Porque parece ser que se cuestionaba, ¿no?, o se planteaba como algo caótico, como algo, bueno, que podría ser un problema, ¿no? Porque, por otro lado, también señalar en torno a esta moción que venga ahora el PP a hacer una defensa de los planes de empleo, pues no deja de ser otro disparate más de los que nos tiene acostumbrados, como venir ahora también a defender la sanidad pública, por ejemplo, ¿no? Sobre todo por datos, que no hay que irse muy en el tiempo pasado. Es decir, el año pasado, en abril del año pasado, menos de un año, el Partido Popular de Ciudad Real solicitaba que se recortara en más de un 60% las inversiones en planes de empleo. No sabemos entonces ahora cómo viene en ese tipo de defensa. Y lo que está claro es que la subida del salario mínimo interprofesional no es en ningún caso ni un problema ni para los trabajadores de los planes de empleo ni para ningún otro trabajador, todo lo contrario, ¿no? Y lo que invitamos, ¿no?, si de verdad les preocupan los planes de empleo, le invitamos al Partido Popular, al PSOE, y si de verdad les preocupa los planes de empleo en Valdepeñas, pues que se sumen al trabajo que venimos realizando desde hace años, y entre todos vamos a revisar por las bases de selección con las que se seleccionan estos trabajadores, para empezar, y luego pues podemos seguir con los tipos de contratos que se le hacen a estos trabajadores, con los derechos laborales de estos trabajadores, con el descuelgue del convenio colectivo, con los pagos de los finiquitos, con las bajas o con las dotaciones de los EPIs, por señalar algunas cuestiones con las que empezar a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las cuestiones que queríamos señalar sobre el pleno pasado, y lo que de verdad sirvió, esta moción es para recordarnos a todos que el Partido Popular, cuando gobernó, eliminó los planes de empleo en Castilla-La Mancha. Y eso sería un poco con respecto al pleno pasado. Y como medida que empezamos a trabajar para el siguiente pleno, bueno, pues que tiene que ver también con el tema de la recuperación económica. Sabéis por noticias a nivel nacional y a nivel regional, Castilla-La Mancha, se están produciendo planes de retorno para los jóvenes emigrados en la época de crisis, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a presentar un documento, a modo de moción, un documento de trabajo, para plantear lo que hemos venido a llamar el retorno digno.
Entendemos que a nivel municipal se debe trabajar directamente para favorecer el retorno de quienes tuvieron que marcharse ante la imposibilidad de llevar en este país una vida digna, y pensamos que los ayuntamientos, por aquello de ser la institución más cercana a los ciudadanos, pues también tienen que conocer la problemática de sus ciudadanos, y estos son nuestros ciudadanos. Estas personas no dejan de ser valdepeñeros y valdepeñeras que en un momento dado tuvieron que alejarse de nuestra frontera, de nuestro término municipal, y que por lo tanto, bueno, pues las instituciones tienen que trabajar en ese sentido y trabajar junto con la Administración autonómica y con la Administración nacional para generar las condiciones que permitan recuperar el capital humano perdido en estos años. Y en esas estamos y presentaremos para el próximo pleno.